Buenas noches. Quiero comentarles un poco sobre mi percepción en referencia al sistema interamericano de derechos humanos en conjunto con la libertad de expresión. Para mí, cualquier herramienta que sirva para hacer valer los derechos humanos, desde la libertad de expresión hasta el mismísimo derecho a la vida, es bien recibida. Son herramientas poderosas que nos ayudan a asentar bases cuando esas mismísimas bases en nuestros países pues se desdibujan o se destruyen a sabiendas, o porque simplemente el marco legal de esa nación no es tan fuerte. Sin embargo, estas figuras que nacieron para hacer valer la ley cuando las leyes no funcionan en estos países, me sigue pareciendo que figuras como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas, siguen teniendo muchas debilidades. Se transforman en instituciones excesivamente burocráticas en las que lograr un resultado es muy difícil, toma mucho tiempo. Llevar un caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llevarla a la corte y que se dé un resultado, se puede transformar en una tarea titánica. Es mucho tiempo y a veces las personas que se ven afectadas por estos crímenes no tienen tanto tiempo para esperar, y a veces los resultados que se dan a veces no son suficientes para el dolor y los daños que se han causado. Pienso que esta burocracia en referencia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos es más latente y más palpable cuando los países involucrados gozan de muchísimos rasgos dictatoriales, hegemónicos y autoritarios, bien sea el caso de Venezuela o Nicaragua o Cuba. Son países que han hecho la vista gorda a un montón de sentencias y que simplemente caminan por una vía totalmente distinta a como puede pasar con otros países como Argentina, como Chile, como México. No digo que en estos países no existan cosas que salen del marco de lo legal, pero digamos que son países que cuando se enfrentan ante cierto tipo de demandas se ven obligados a cumplir, aunque no les guste, porque siguen teniendo un dejo democrático, o no tanto un dejo, en su columna vertebral está bastante establecido el tema de democracia. Sin embargo, cuando vemos a Venezuela, el caso es distinto. La historia del día a día de Venezuela es un reflejo claro de las violaciones constantes a los derechos humanos y a la libertad de expresión en un país donde cada año los números de medios de comunicación, mensajes, emisoras, periódicos, páginas web caen. Y ahora con el tema de las personas en las redes sociales, simplemente el hecho de tuitear, de expresarte, es un peligro, porque no sabes cuándo un simple tuit de 140 caracteres o un poco más puede terminar llevándote a una fuerza policial en tu casa que te toque la puerta y te diga: te vienes conmigo. Lo hemos visto en casos de muchos periodistas. ¿Y qué pasa después? ¿Quién nos defiende? Sabemos que en Venezuela el marco legal está, pero no se hace valer. Entonces es aquí donde uno comienza a pensar hasta qué punto estas figuras, estos órganos, la sociedad interamericana, el sistema interamericano de derechos humanos es lo suficientemente poderoso como para hacer cumplir la ley. Lo vemos día a día. Nuestro país es un ejemplo. Venezuela es un ejemplo total, lo que es cuando un gobierno autoritario le entra por aquí una ley y le sale por el otro y no les interesa. Entonces es aquí donde comienzo a cuestionarme si estas figuras están cumpliendo su rol al 100%. Quizás deberían ser un poco más agresivas en su trabajo, porque muchas veces siento que esta justicia, cuando la presentan estos resultados, uno se emociona porque uno ve: wow, esto es un resultado, esto es lo que quiero, esto es lo que hace falta en mi país. Pero ¿de qué sirve si esto se hace efectivo, pero dentro de mi país no se lleva a cabo? Lo vemos en el caso de Linda Loaiza, que si bien no tiene que ver con un tema de libertad de expresión, sino con un ataque a lo que es la figura de la mujer, a la tortura, al maltrato, Linda Loaiza todavía sigue sin ver un final a toda esta historia de terror. Entonces todavía me parece que este sistema, bien sea con la libertad de expresión o con cualquier otro tipo de derecho, de cara a un gobierno autoritario y que poco le importa el cumplimiento de las leyes, aquí se ve las debilidades de estos sistemas. Entonces creo que dentro de estas figuras todavía hay mucho que reforzar y dejar un poco más la burocracia al lado, entendiéndose que también parte de esta burocracia es porque se necesitan tener una cantidad de pruebas, se necesitan tener una cantidad de datos que afiancen estas acusaciones, todo esto que hemos visto en los módulos anteriores y en este actual. Entonces creo que hay muchas cosas que mejorar.